Mis hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a este estudio del Nuevo Testamento o el libro Estudios del Nuevo Testamento. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido desarrollado por los profesores de la Universidad Global. Recuerde que para sacar el mayor provecho es importante que lea también este libro, Estudio del Nuevo Testamento, escrito por los profesores de la Universidad Global. Si todavía no lo hace, le invito para que se suscriba también al canal. De esa manera reciba todas las notificaciones de los futuros videos. Estamos comenzando una nueva unidad, mis hermanos. Unidad número 2, titulada Las 13 cartas de Pablo. Las epístolas o cartas de Pablo tratan una variedad de temas y a los romanos, corintios, gálatas recalcó que hemos recibido salvación, esto es la justicia de Dios por medio de su gracia. En las epístolas que él escribe desde la prisión, que fue Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, aquí Pablo expresó su preocupación y pasión por la vida cristiana práctica. Y ya que no podía visitar las iglesias personalmente mientras que estaba encarcelado, él habló a través de sus cartas con autoridad apostólica, clarificando un poco de teología y ofreciendo también enseñanza. En primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo habló acerca del futuro. La mayoría de los creyentes quieren aprender todo lo posible de los eventos que yacen por delante. Finalmente, las cartas pastorales de Pablo, que fue primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, eran tanto personales como prácticas. Los principios y exhortaciones que contienen le ayudarán a usted en su ministerio. Nuestro primer capítulo de esta unidad, mis hermanos, es el capítulo 5, las cartas acerca de la ley y la gracia. Esta va a incluir Romanos y también Gálatas. Las epístolas de Romanos y de Gálatas declaran firmemente que la verdadera justicia o salvación viene solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Tal fe trae libertad de la esclavitud y condenación del pecado, presentando una nueva manera de vivir. Pablo conocía esta verdad de primera mano, habiendo perseguido celosamente a los creyentes antes de su conversión. Pablo había experimentado la gracia que cambia la vida, del don de Dios de la justicia para todo el que cree. Ahora este celo se transformó en servir a Cristo, quien le había salvado y liberado del pecado. Pablo quería fortalecer y renovar la fe de los romanos y gálatas. Quería que recordaran de lo que Dios les había liberado y a lo que les estaba llevando a hacer con su don. La lección 5.1 se titula Pablo, mis hermanos. Pablo fue uno de los hombres más grandes de la historia de la iglesia. Su historia es uno de los más asombrosos relatos de la humanidad. Los detalles más abundantes de la vida de Pablo y su conversión vienen del libro de los Hechos y también de sus cartas a los Corintios, a los Gálatas y a los Filipenses. Empezamos leyendo acerca del trasfondo de Pablo, un judío sumamente educado de la ciudad de Tarso. Pablo fue conocido por muchos años como Saulo de Tarso. En su juventud, Saulo aprendió a hacer carpas y más adelante usó esta destreza para mantener su ministerio, como leemos de Hechos 18:3. Él hablaba arameo, que era el idioma común en Palestina en el tiempo de Jesús. Hablaba también griego y hablaba hebreo. Saulo estudió la ley en Jerusalén bajo el gran maestro Gamaliel y, según Gálatas 1:14, estaba convirtiéndose en un líder de la religión judía. De hecho, era aún más celoso por Dios y la ley que la mayoría de los judíos. Cuando llegó a ser fariseo como su padre, de acuerdo a Hechos 23:6, Saulo trató arduamente de seguir las tradiciones de los líderes judíos. La familia de Saulo descendió de la tribu de Benjamín, que eran guerreros en la historia de Israel. Saulo mostró su carácter guerrero, especialmente cuando persiguió a la iglesia. La escritura describe su esfuerzo intenso en destruir a la iglesia después de que Esteban fue matado, persiguiendo a tanto hombres como mujeres en Jerusalén. Las cartas del sumo sacerdote también le autorizaban a arrestar a los cristianos fuera de Jerusalén, creyendo que estaba ayudando a Dios deshaciéndose de los adoradores falsos. Saulo continuó su persecución en contra de la iglesia en muchas otras ciudades. Después de uno de sus viajes para perseguir a los creyentes, Saulo se encontró con Jesús y su vida nunca sería la misma. En complemento a su herencia judía, Pablo creció en una cultura griega, entendía la filosofía griega, sabía las costumbres griegas y conocía mucho de los escritores griegos. También era un ciudadano romano. A un capitán del ejército romano en Jerusalén, Pablo declaró: "Pero yo lo soy, un ciudadano de nacimiento", queriendo decir que de alguna manera su padre había obtenido este estado de prestigio. El ser un ciudadano romano daba a Pablo importantes derechos que ejerció durante su ministerio. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron condenados, golpeados y encarcelados en Filipos sin beneficio a un juicio decente, a lo que tenían derecho todos los romanos.
Cuando Pablo criticó este descuido y declaró que él y Silas eran ciudadanos romanos, los oficiales filipenses tuvieron miedo e hicieron un esfuerzo especial para mostrarles respeto. Más tarde, en Hechos capítulo 25, Pablo hizo valer su derecho de ciudadano romano para apelar por justicia al César. Los ciudadanos romanos tenían el derecho de ser decapitados, no crucificados, si eran sentenciados a muerte. Leamos ahora sobre la conversión de Pablo. Como un líder judío en desarrollo, Saulo apasionadamente negó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creía que Jesús resucitó, como dijo Esteban. Seguramente Saulo escuchó decir a Esteban: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Mientras la multitud comenzó a gritar y a apedrear a Esteban, Saulo se paró a un lado y estuvo de acuerdo con la muerte. Así leemos de Hechos 7:58 y 8:1. Entonces un día algo pasó que Pablo nunca se hubiese imaginado. El Señor Jesús mismo le habló en el camino a Damasco. De esta manera, Saulo supo sin duda alguna que Jesús estaba vivo. Ya no podía negar que Jesús era el Hijo de Dios. Después de este encuentro con Jesús, la vida de Saulo cambió completamente. Pronto Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, comenzó a predicar a Cristo como Salvador. Lo que solía odiar, ahora amaba. Más adelante, Pablo describe esta nueva relación con Cristo cuando dice: «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo». Posterior a su conversión, se quedó en Arabia por un tiempo antes de su primera visita a Jerusalén. Después volvió a su hogar en Tarso por 8 a 10 años, y la Biblia dice muy poco de su vida durante este periodo, pero a lo largo de los años Dios preparó y moldeó a Saulo para una vida de servicio. Este servicio sería ejecutado en el ministerio de ser apóstol y a través de las responsabilidades de un misionero. En Gálatas 1 del 1 al 17, Pablo claramente dice que Jesús lo escogió para ser apóstol y le reveló el evangelio para que se pudiera predicar a los gentiles. De hecho, cuando el Señor movió a Ananías a visitar al recién convertido Saulo, él declaró: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Hay 12 facultades que le permitieron a Pablo ser un misionero efectivo. La primera de ellas es que él aprendió bien el idioma y la cultura judía. También la segunda, él aprendió bien el idioma y la cultura griega. Tercero, él era un ciudadano romano. 4, él fue capacitado en la teología judía. 5, él se mantuvo a sí mismo para que no fuera una carga financieramente. 6, él fue llamado por Dios. 7, él fue lleno del Espíritu Santo. 8, le fue dada la gran ganancia. 9, le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humilde y dependiente de Jesús. 10, él tenía gran amor por las personas. 11, él tenía el corazón de siervo. Y 12, él fue diligente y perseveró corriendo la carrera. El siguiente tema clave es el ministerio público de Pablo. Bernabé buscó a Saulo en Tarso para que le ayudara a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria, y enseñaron juntos en Antioquía por un año entero. Más tarde, mientras Bernabé, Saulo y otros estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». El grupo continuó ayunando y orando, imponiendo sus manos en oración por Bernabé y Saulo. Después enviaron a los dos hombres como los primeros misioneros de la iglesia en Antioquía. Desde los primeros días de la iglesia al presente, el Espíritu Santo ha continuado dirigiendo a los creyentes mientras toman el tiempo en adorar y ayunar y orar. Este primer viaje misionero ocurrió alrededor del año 46 al 48 después de Cristo, como 16 a 18 años después de la resurrección. Pablo seguramente había sido cristiano por al menos 10 años. Considere esto: aunque fue llamado a ser un apóstol desde el vientre de su madre, en Gálatas 1:15, probablemente tenía más de 40 años de edad cuando hizo su primer viaje misionero. Toma tiempo para que los creyentes maduren. Pablo pasó varios años estudiando las Escrituras y creciendo en conocimiento y en su relación con otros. Pasó tiempo en Tarso y en Antioquía. Paso a paso se convirtió en el apóstol que Dios llamó a ser. Aún los apóstoles crecen lentamente. Durante los siguientes 20 años, Pablo tuvo un gran ministerio a los judíos y gentiles igualmente. Evangelizó y fundó iglesias en las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, volviendo más adelante para fortalecer a muchas de las iglesias. Cuando se desarrollaron problemas entre los judíos y gentiles, Pablo se ocupó con Bernabé, Pedro, Santiago y los otros líderes de las iglesias para corregirlos. Su deseo de que el evangelio alcanzara al mundo entero le ayudó a ver más allá de las tradiciones de la gente. Pablo le creía al Señor, que decía que su evangelio debía alcanzar a todas las naciones. El siguiente tema clave que leemos son las cartas de Pablo.
A lo largo de su ministerio, Pablo escribió muchas cartas a individuos e iglesias. Por lo menos 13 de esas epístolas están en la Biblia. Aunque algunos creen que Pablo también escribió Hebreos, la mayoría de los eruditos de la Biblia concluye que no lo escribió. Esto se verá en el capítulo 10. Sabemos que Pablo escribió otras cartas a la iglesia de Corinto. Así lo podemos leer en 1 de Corintios 5:9, 7:1, 2 de Corintios 2:3 y 7:8. También sabemos que escribió una carta a la Odisea, así leemos en Colosenses 4:16, pero por razones que solo él sabe, el Espíritu Santo no permitió que estas cartas fueran preservadas como parte de la Escritura. Aunque los escritos de Pablo varían en contenido y estilo, podemos agruparlos de acuerdo a una idea principal o tema. Miraremos brevemente cada uno de los 4 grupos. El primer grupo de estas en que se dividen las cartas de Pablo es las cartas acerca de la salvación, que incluye Romanos, Gálatas y 1 y 2 de Corintios. Estas se escribieron alrededor del año 49 al 57 después de Cristo. El segundo grupo son las 4 cartas desde la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, escritas en el año 60 al 62 después de Cristo. Tenemos también 2 cartas acerca del futuro, que son 1 y 2 de Tesalonicenses, en el año 51 a 52 después de Cristo. Y las 3 cartas a los pastores, que son 1, 2 de Timoteo y Tito, escritas por ahí del año 62 al 67 después de Cristo. El primer grupo, que son las cartas acerca de la salvación, Romanos, Gálatas y las 2 cartas a los Corintios, fueron escritas entre el año 49 y 57 después de Cristo. Pablo incluye muchas enseñanzas acerca de la salvación. El estudio de la salvación se llama soteriología, de sotería, la palabra griega para salvación, mientras que las cartas a los Corintios aplican la salvación al diario vivir. Romanos y Gálatas enseñan acerca de la justificación. Juntas, las 4 cartas explican cómo los creyentes se relacionan a Dios, se relacionan unos a otros y se relacionan al mundo. El segundo grupo que les mencioné eran las cartas desde la prisión. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón como en el año 62 después de Cristo. Desde la prisión, seguramente en Roma, es donde él escribió. Y de esta manera, estas 4 cartas son denominadas las epístolas desde la prisión. Enseñan sobre Jesús y su ministerio. El tercer grupo son las cartas acerca del futuro. Las epístolas de 1 y 2 de Tesalonicenses datan de alrededor del año 51 al 52 después de Cristo. En ellas, Pablo comenta conceptos de escatología, de la palabra griega eschatos, que significa último, el estudio del fin de los tiempos. Eso es la escatología. Y él describe especialmente la segunda venida de Cristo. El cuarto grupo y último son las cartas a los pastores. Las 2 cartas a Timoteo y Tito, escritos como en el año 65 al 67, Pablo enseña acerca de las relaciones en las iglesias locales. Escritas a 2 pastores jóvenes, estas cartas también presentan las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Por lo tanto, se les llama frecuentemente las epístolas pastorales de Pablo. El último capítulo de 2 de Timoteo indica que el libro fue escrito durante los últimos días de la vida de Pablo. Con eso, mis hermanos, finalizamos la lección 5.1. Comencemos ahora la lección 5.2 titulada Romanos. Roma, la ciudad más grande en los días de Pablo, fue la capital y el símbolo del Imperio Romano. Fue famosa por sus edificios tales como el Coliseo, completado en el año 80 después de Cristo, y también aquel edificio llamado el Panteón. Para un romano, Roma era el centro del mundo porque sus carreteras y gobierno iban a todo el mundo europeo y mediterráneo. Pero Roma también era famosa por su pecado. Séneca dijo que Roma era una cloaca de pecado. Los teólogos también creen que la figura de Juan de la Ramera y madre de todas las fornicaciones se refiere a Roma. Muchos piensan que Pablo escribió su epístola a los creyentes romanos en el año 57 después de Cristo, desde Corinto durante su tercer viaje misionero. En su carta, Pablo repetidamente expresó su deseo de visitar Roma. Después de 3 años y una apelación al César, finalmente llegó a Roma en el año 60 después de Cristo. A través de toda esta epístola encontramos a Pablo mencionando o describiendo ese deseo que tenía de visitar Roma. Por ejemplo, Romanos 1:10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Romanos 15:30 al 32, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recibido juntamente con vosotros.
Esas son solamente 2 de las 8 referencias que podemos encontrar. Como se relata en Hechos 28, mis hermanos, Pablo finalmente llegó a Roma, pero como un prisionero. Cuando los cristianos romanos supieron que Pablo se estaba acercando a la ciudad, muchos de ellos caminaron 48 a 64 kilómetros o 30 a 40 millas para encontrarse con él. Y aunque estaba bajo custodia, estos creyentes le dieron algo así como una escolta triunfal por el resto del viaje. Y esto debe haber sido una buena experiencia y gráfica para Pablo, ya que los destinarios de su carta lo honraron con esta cálida bienvenida. La iglesia en Roma consistía tanto de judíos como gentiles, y aunque los cristianos judíos seguramente fundaron la iglesia en Roma, vino a ser una iglesia de solo gentiles después, en los 40 después de Cristo, cuando el emperador Claudio echó a los judíos de Roma. Los judíos pudieron volver después de la muerte de Claudio, alrededor del año 54 después de Cristo. Como resultado, 3 años más tarde, Pablo escribió a una iglesia que estaba enfrentando tensión cultural en cuanto a expresiones judías y gentiles de fe en Cristo. Ninguno de los dos enfoques era equivocado, pero las diferencias culturales requerían una disposición tanto de judíos como gentiles para encontrar elementos en común en Cristo. La carta de Pablo ayuda a lograr esto a medida que el Espíritu Santo le inspire a escribir. Romanos, una de las epístolas de salvación de Pablo, contiene la más completa enseñanza acerca de la justicia en el Nuevo Testamento. Pablo explica que el Salvador vino para traernos a una relación correcta con Dios. El tema principal de Romanos es que la justicia viene a través de una fe activa en Jesús. El siguiente tema clave de esta lección, mis hermanos, es el bosquejo de Romanos. Pablo explica 5 aspectos de la justicia que son claramente vistos en el bosquejo del libro. Número 1, el pecado o la necesidad de la justicia. Esto se abarca desde el capítulo 1 al 3. Del capítulo 3 al 5 está la segunda sección, que es la justificación, la provisión de la justicia. La tercera sección del bosquejo es la santificación, el resultado de la justicia, capítulo 6 al capítulo 8. La cuarta sección es el rechazo, la amplitud de la justicia, capítulo 9 al 11. Y por último, el servicio, el fruto de la justicia, capítulo 12 al capítulo 15. Ahora, el bosquejo se puede separar de una manera detallada, empezando con una introducción que abarca el capítulo 1, verso 1 al 17. Esa sería la primera sección. La segunda sección, que es el pecado, la necesidad de la justicia, ya decíamos, capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, 20. Ahí hay subtemas dentro de esa sección, que es el pecado gentil, el pecado judío y el pecado de todos. La tercera sección del bosquejo es la justificación, la provisión de la justicia, capítulo 3, verso 21 hasta capítulo 5, verso 21. Algunos subtemas dentro de esa sección es un resumen de la justicia por fe, Abraham, una ilustración de la justicia por la fe, las bendiciones que vienen con la justicia por la fe, y por último, Adán y Cristo contrastados. La santificación es la cuarta sección, el resultado de la justicia, abarca capítulo 6 hasta el 8. Ahí encontramos unos subtemas como nuestra unión con Cristo, el conflicto de nuestra naturaleza carnal y espiritual, y nuestra victoria por medio del caminar en el Espíritu. Sección 5 es el rechazo, la amplitud de la justicia, incluye a judíos y gentiles. Eso abarca desde el capítulo 9 hasta el 11. Los subtemas dentro de esa sección es el pasado de Israel, el juicio de Dios por el pecado, el presente de Israel, el ofrecimiento de Dios de salvación, y el futuro de Israel, la promesa de Dios de restauración. Y también por último, penúltima, sexta sección es servicio, el fruto de la justicia, que abarca capítulos 12 al 15. Los subtemas de esa sección es el creyente, un sacrificio vivo, el creyente y otros en el cuerpo, el creyente y el gobierno, y el creyente y la ley del amor. Por último viene la conclusión y saludos del capítulo 15, verso 14 hasta el final de esta carta. Vamos a leer algunas explicaciones de este bosquejo, mis hermanos. Empezando con la introducción, que tiene su base bíblica en Romanos 1, del 1 al 17. Parte del propósito de Pablo en Romanos es enseñar acerca de la justicia. Los versículos claves de este libro son Romanos 1, 16 al 17. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje recalca que hemos sido justificados al creer en las buenas nuevas de Jesucristo. Nótese lo que el versículo 17 dice acerca de la fe. Fe es la clave de nuestra relación con Dios.
desde el principio hasta el fin de nuestro camino al cielo. Esta fe se expresa a través de confiar y someternos a Jesús como Salvador y Señor. La justicia de Dios es el resultado de relacionarnos fielmente con Jesús. La siguiente sección del bosquejo es el pecado, la necesidad de la justicia, en base de Romanos 1:18 hasta el 3:20. Romanos provee una discusión detallada del concepto de justicia, comenzando con nuestra necesidad de ella. Esta sección principal inicial de Romanos describe nuestra condición pecaminosa y muestra que todos necesitamos justicia, es decir, todos han pecado y necesitan salvación. Se habían apartado de Dios para seguir a otros dioses, como dice Romanos 1:21. Dios permitió que la humanidad fuera por su propio camino, 1:24 al 28. Aquellos que juzgan a otros realmente se juzgan a sí mismos porque hacen lo mismo. Romanos 2 del 1 al 3. Dios es el juez máximo que recompensará o condenará a cada persona por lo que haya hecho. Romanos 2:6. Aún sin la ley escrita de los judíos, los gentiles sabían en su corazón que era bueno y que era malo. Romanos 2:14 al 15. Los judíos tienen la ley, pero no la obedecen en su totalidad. Por tanto, los judíos también son culpables del pecado. Romanos 2:27. Nadie puede ser contado como justo al seguir la ley. Romanos 3:20. Y todos han pecado y están destituidos de la justicia de Dios. Romanos 3:23. Y la siguiente sección es la justificación, la provisión de la justicia, en base de Romanos 3:21 hasta el 5:21. Nuestra salvación, mis hermanos, se basa en la gran verdad de la sustitución. Un sustituto es uno que cambia lugar con otro. A causa del pecado, nos paramos en el lugar del juicio. Esto es, nos merecemos ser castigados y separados de Dios. Mas Jesús vino a ser nuestro sustituto. Nos merecemos ser crucificados, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. A cambio de nuestros pecados nos ofrece su justicia. Dios justifica o considera justos a los que quieren recibir a Jesús como su Salvador y Señor. Bajo el antiguo pacto, los israelitas sustituían animales por personas. Una vez al año, el sumo sacerdote escogía 2 cabríos para sustituir por las personas de 2 maneras. Una cabra era muerta, mostrando que el pueblo merecía morir por sus pecados. Su sangre fue derramada por el pueblo. El otro cabrío, el chivo expiatorio, era mandado a deambular por el desierto, ilustrando que el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, ya que el valor de los cabríos no se podía igualar al valor de los humanos, la muerte o exilio de un cabrío nunca se llevaría completamente los pecados de la persona. Cada año, la muerte y castigo de estos animales recordaban a los judíos que sus pecados perduraban. Dios aceptó sacrificios de animales porque esta era una imagen de lo que Jesús haría por nosotros. Él permitió que las personas sacrificaran animales cada año hasta que Jesús llegó a ser nuestro sustituto. Jesús dio su vida y su sangre para liberarnos por siempre del pecado. De esta manera, la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. Dios justifica a los que se relacionan con Cristo por fe. Romanos 3:21 hasta 5:21 contiene varias verdades relacionadas con la sustitución, la justificación y la justicia, y nos muestra que la fe en Jesús resuelve el problema del pecado. Mire, primero, Dios permanece justo, pero hace justos a los pecadores por medio de la sustitución de Cristo. Segundo, Abraham ilustra la justificación por la fe. A causa de que Abraham vivió mucho antes de que llegara la ley, él no buscó ser justo siguiendo la ley. En cambio, Dios lo contó justo por su fe, su confianza en Dios. Tercero, cuando un pecador es justificado, recibe bendiciones que incluyen la paz con Dios, el gozo y la esperanza. Y por último, nuestra justicia es el resultado de la muerte de Cristo en el Calvario. La siguiente sección del bosquejo es la santificación, el resultado de la justicia que abarca Romanos 6 hasta el 8. Otra palabra para santificación es la santidad. La palabra griega agios, santo, se traduce con frecuencia como santos en el Nuevo Testamento. La palabra santo se usa en relación a los creyentes más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Pese a su continua tentación al pecado, los que han sido salvos o salvados del pecado ya no son calificados como pecadores. En sus cartas, Pablo nunca se refirió a los creyentes como pecadores. En cambio, siempre se dirigió a ellos como santos. Somos santos por 2 razones, mis hermanos: lo que Jesús hizo por nosotros y lo que hace en nosotros. Estas 2 partes de la santidad nunca deben separarse.
Nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros es la base para lo que Dios hace en nosotros. Es decir, por haber creído en la muerte y resurrección de Jesús, nos apartamos de nuestros pecados, lo seguimos y lo recibimos por fe en nuestra vida. Entonces Jesús comienza a trabajar dentro de nosotros. Somos nacidos de nuevo y venimos a ser hijos de Dios. Tomamos parte, recibimos y compartimos la naturaleza de Dios. La vida eterna de Dios fluye en cada nuevo creyente y Dios vuelve a crear a la persona a través del nacimiento espiritual. En el nuevo nacimiento somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, ya no seguimos las maneras del mundo, pero seguimos la guía del Espíritu Santo. Día a día somos cambiados a ser más como Dios en justicia y en santidad. Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu, no por la carne. La palabra griega para la carne es sarx, frecuentemente traducida como la carne. Cada creyente aún tiene deseos pecaminosos y carnales, pero Cristo nos da la libertad de decir no a la carne. Ya que como creyentes no somos más esclavos de la carne, tenemos la libertad para escoger entre seguir la carne y obedecer al Espíritu. Por lo tanto, diariamente crucificamos, negamos y no hacemos caso a los deseos pecaminosos de la carne. Al seguir al Espíritu crecemos en la gracia y nos limpiamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aún así, nuevamente es nuestra la elección de seguir al Espíritu o ceder a nuestra naturaleza pecaminosa. Para ilustrar, supóngase que cierto hombre tenía 2 perros de pelea. Mientras el hombre viajaba del pueblo en pueblo, la gente venía a ver que las peleas de perro, a veces apostando por el resultado. Ya que ninguno de los 2 perros ganaba de manera constante, era imposible para los visitantes saber qué perro vencería al otro. Sin embargo, el dueño de los perros siempre sabía quién sería el ganador. Por unos cuantos días antes de la pelea, solo alimentaba al perro que quería que ganare. De la misma manera, el ganador en la lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu depende de cuál alimentamos. En Romanos capítulo 6 al capítulo 8, Pablo describe no solo la lucha entre los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia, pero también la lucha entre la carne o esta naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Sea bajo la ley o bajo la gracia, la naturaleza pecaminosa permanece la misma. Sus deseos no cambian. Vivir bajo la ley trae solo condenación. La ley no da poder para hacer lo correcto. Sin embargo, bajo la gracia recibimos el Espíritu Santo de gracia que nos da poder para vivir una vida santa. Sin embargo, mientras que bajo la ley como esclavos de nuestros deseos carnales, a través del nuevo nacimiento, hemos venido a ser esclavos de la justicia. Los esclavos del pecado sirven al pecado, el cual es su amo. Como prisioneros de la ley del pecado, no son espirituales y les falta la libertad para hacer lo correcto. El pecado los obliga a hacer cosas malas que no quieren hacer y no pueden hacer lo bueno que quieren hacer. Los esclavos del pecado no pueden complacer a Dios porque son controlados por la carne. No pueden heredar el reino de Dios. Representando todos los esclavos del pecado, Pablo exclamó: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aunque nosotros éramos esclavos del pecado, ahora por medio de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. A través del libro de esta carta, a los romanos, se mira este contraste entre servir o ser esclavo del pecado y servir o ser esclavo de la justicia. Por ejemplo, Romanos 5:21, el pecado reinó para muerte y se contrasta con la gracia reina por la justicia. En Romanos 6:16, la esclavitud al pecado lleva a la muerte, la esclavitud a la obediencia lleva a la justicia. Y como esos hay muchas otras referencias dentro de esta carta. Algunos eruditos, mis hermanos, creen que Romanos 7 del 7 al 24 describe una experiencia cristiana, ya que es parte de una sección de texto acerca de la santificación. Por otro lado, hay otros que creen que este pasaje describe a Pablo como una persona no salva viviendo bajo la ley. La ley incrementa la conciencia moral, pero no capacita a los que están bajo ella a resistir los impulsos malos de la carne. La carne les hace cometer muchos pecados. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Según Romanos 6 del 1 al 2 y del capítulo 15 al 18, los hijos de Dios ya no son esclavos del pecado. Si un creyente peca, aquellos que son espirituales deben buscar restaurarle. Como se describe en Romanos 8 del 1 al 7, una persona nacida de nuevo que es dirigida por el Espíritu ya no es incapaz como una persona bajo la ley.
los que son dirigidos por el Espíritu hacen buenas obras en vez de hechos malos. Romanos 7 y 8 presentan un contraste entre una persona no salva y una persona santa. Una vez Pablo fue una persona no espiritual, un pecador viviendo bajo la ley. Sin embargo, Jesús lo cambió a una persona espiritual y santa viviendo bajo la gracia. Dirigido por el Espíritu, Pablo aprendió a llevar todo pensamiento cautivo y en obediencia a Cristo. Una vez que nació de nuevo, Pablo no era un esclavo de los deseos de su cuerpo, en cambio su cuerpo era un esclavo. La siguiente sección del bosquejo es el rechazo, la amplitud de la justicia, que incluye a judíos y gentiles, Romanos capítulos 9 hasta el 11. El evangelio primero llegó a los judíos, pero muchos rechazaron al Salvador y Mesías que Dios había mandado. En la siguiente sección de Romanos, Pablo muestra que el evangelio es para todos, tanto judíos como gentiles. Dios está en control llevando a cabo su propósito de redención. Vemos en Romanos 9. En Romanos 10 vemos que ahora el evangelio es para todos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 11, Dios temporalmente separó a su pueblo Israel, pero no les ha desechado. Y Romanos 11, 25 al 32, un día de restauración y bendición vendrá para Israel. La siguiente sección del bosquejo es servicio, el fruto de la justicia, Romanos capítulos 12 al 15. Esta quinta sección principal de Romanos se relaciona con la justicia en el servicio, los que están bien con Dios. Los que están bien con Dios se dedican a sí mismo al Señor. Esta es la manera de adorarle. Romanos 12. Los que están bien con Dios sirven a otros en humildad. Romanos 12 del 3 al 8. También disfrutan buenas relaciones con otros. Romanos 12 del 9 al 21. Se someten y honran al gobierno, Romanos 13 del 1 al 7, y tienen la actitud correcta hacia todo creyente, Romanos 13 del 8 al 15, o al capítulo 15, verso 13. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 5.2, ahora comencemos con la lección 5.3, Gálatas. En nuestra Biblia, las epístolas de Pablo no están en orden cronológico, en cambio, están enlistadas de la más larga a la más corta. Romanos es la más larga con 7101 palabras y Filemón es la más corta con 335 palabras. Solo las epístolas pastorales, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, son excepciones al orden de acuerdo al tamaño. Cronológicamente, la primera de las epístolas de Pablo es Gálatas. En su primer viaje misionero, Pablo ministró en el sur de Galacia, en los pueblos de Antioquía de Siria, Derbe, Listra e Iconio. Pablo escribió Gálatas a los creyentes mayormente gentiles de esas áreas. El trasfondo es lo primero que leemos, mis hermanos. Muchos de los primeros cristianos en la iglesia primitiva eran judíos y continuaron su estilo de vida judío. Asistían a las sinagogas para adorar y aprender, ofrecían sacrificios en el templo y celebraban las fiestas judías. Obedientes a los estatutos que les dio Moisés, circuncidaban a sus hijos y, como la mayoría de los judíos, vivían socialmente lejos de los gentiles. Cuando los gentiles comenzaron a recibir a Cristo, obligaron a los creyentes judíos a enfrentar nuevas preguntas. ¿Deberían ser circuncidados los gentiles? ¿Deberían los gentiles vivir como los judíos para ser salvos? Aunque los gentiles cristianos habían recibido el evangelio y habían sido justificados por la fe en Cristo, maestros judíos conocidos como judaizantes los estaban descarriando. Estos maestros falsos decían que los creyentes debían seguir a Jesús y Moisés, haciendo hincapié en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Sin embargo, en su carta a los Gálatas, Pablo les recuerda las verdades básicas del evangelio. Somos salvos por la fe en Jesús, no al practicar la ley de Moisés. Solo tenemos un Salvador, no dos. Pablo declaró que los Gálatas habían desertado a Jesús y estaban siguiendo un evangelio inútil, y que los que trataban de cumplir la ley estaban bajo una maldición. Bajo el nuevo pacto, la circuncisión no tiene valor religioso. De hecho, Pablo dijo de los que confiaban en la circuncisión o ley que de la gracia habéis caído, discutiendo que los gentiles estaban libres de la ley de Moisés. Pablo recalca que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Cuando el concilio de Jerusalén, al que asistió Pablo, se convocó en el año 49 después de Cristo para tratar estos temas, ellos llegaron a la misma conclusión. Los gentiles son salvos por la fe en Cristo y por lo tanto los creyentes judíos no deben exigir a los gentiles que sigan la ley de Moisés. Y aunque Pablo no hace mención de la decisión o discusión del concilio de Jerusalén, sin embargo muchos eruditos de la Biblia concluyen que escribió Gálatas tan al principio como el año 48 al 49 después de Cristo, antes de que se reuniera el concilio.
Sin importar la fecha o destinarios, Gálatas yace como un testimonio sólido de que la salvación viene solo a través de una fe viva en Jesús. Es una fuente de defensa para la justificación por fe. Lo siguiente que leemos es el propósito. Pablo tenía un propósito mayor y un propósito menor en escribir Gálatas. Después de un breve saludo, Pablo se asombró que los gálatas habían desertado tan rápidamente el evangelio de la gracia, apartándose de Cristo para someterse a los requisitos del judaísmo. Pablo condenó a los maestros falsos entre ellos. De hecho, pidió que cayera sobre ellos la maldición de Dios. Después Pablo se enfocó en la fuente, mensaje y poder de su evangelio. Quería que los gálatas se apartaran de los judaizantes y se volvieran a la verdad. Como lo pone Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así, el principal propósito de Pablo fue recalcar que somos salvos por seguir a Jesús, no a Moisés. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El propósito menor de Pablo está estrechamente relacionado. Aunque no estamos bajo la ley, debemos vivir vidas santas. Mientras que la base de nuestra salvación es la fe, no las obras, Dios requiere que caminemos en el Espíritu, no en la carne. Pablo recalca este tema menor en Gálatas 5, 16 hasta el 6:1, donde él contrasta los hechos de la naturaleza pecaminosa con los frutos del Espíritu. Los que satisfacen los malos deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. La gracia nos enseña a vivir vidas santas y piadosas. Tito 2, del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Lo siguiente que leemos es el bosquejo de Gálatas. Pablo comenzó con el problema en Gálatas 1 del 1 al 10. Después defendió su creencia de que la justificación viene por la fe, no por las obras. Y el versículo clave aquí es Gálatas 2:16. Leamos desde el 15 hasta el 16. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Antes de seguir con el bosquejo, podemos identificar 3 secciones principales de esta carta. La primera sección abarca los primeros 2 capítulos y podemos ver que es algo personal, el testimonio de Pablo, el evangelio revelado. Capítulo 3 al 4 podemos identificarlo como algo doctrinal, el evangelio es explicado. Y del 5 al 6 es algo práctico porque el evangelio es aplicado. Esas secciones vienen a ser parte del bosquejo. El bosquejo, las divisiones de Gálatas empiezan con una introducción, el capítulo 1 versos 1 al 10. Luego viene esta segunda sección que es lo personal, el testimonio de Pablo y el evangelio revelado. En esta segunda sección hay varios subtemas, por ejemplo la revelación de Dios del evangelio, el acuerdo de los otros apóstoles con el evangelio y la aplicación personal del evangelio. La tercera sección sería lo doctrinal, el evangelio explicado. Los subtemas dentro de esta sección es la apelación personal, la experiencia de Abraham, la promesa y la ley, la naturaleza del Hijo, el peligro de apartarse y la lección de la historia. La cuarta sección sería lo práctico, el evangelio aplicado. Algunos de los temas que están dentro de estas secciones estar firmes en la libertad, andar en el espíritu, no en la carne, y ayudarse unos con otros. Y la quinta sección pues es nada más la conclusión, Gálatas 6 del 11 al 18. Y el siguiente tema clave que leemos, mis hermanos, son las explicaciones del bosquejo. Pablo les da a los Gálatas 3 razones para creer en el evangelio. Ya habíamos mencionado la sección personal, que es Gálatas 1 al capítulo 2. Pablo recibió el evangelio por revelación del Señor. Otros apóstoles no se la dieron. Ellos únicamente concordaron con su mensaje y ministerio, y aunque Hechos no menciona la visita de Pablo a Arabia, no hay razón para dudar del relato de Pablo. Para Lucas, la visita a Arabia de Pablo no era un asunto primordial en el contexto de Hechos 9. Sin embargo, Pablo se los mencionó a los Gálatas para ayudarle a establecer que Jesús era la fuente del evangelio que él predicaba. No había sido instruido, informado o lavado de cerebro en cuanto al evangelio por alguien en Jerusalén, porque él ni siquiera fue allí por bastante tiempo después de su conversión. La segunda sección es la sección doctrinal, Gálatas 3 al 4. El mensaje del evangelio no es completamente nuevo.
El Antiguo Testamento enseñó la verdad del Evangelio por medio de Abraham, entre otros. En cierto sentido, Pablo ilustra a Abraham como similar a un gentil. Es decir, Abraham no tuvo el templo, las leyes alimentarias o hasta la circuncisión durante la mayor parte de su vida. Fue declarado justo en Génesis capítulo 15, pero no fue circuncidado hasta a lo menos 13 años después, porque Abraham vivió mucho antes de la ley no justificó a Abraham. De hecho, la ley no puede justificar a nadie. Pablo primeramente explicó esta verdad al mostrar la diferencia entre un siervo y un hijo, y después al usar la historia de los dos hijos de Abraham. Pablo presenta a Abraham como el prototipo del primer proselitista y el primer convertido al monoteísmo judío que abandonó los ídolos al llamado de Dios. El ejemplo de Abraham da peso al Evangelio, ya que él fue el primero en recibir la gracia justificadora de Dios por medio de la fe. Si funcionó para Abraham antes de que la circuncisión o la ley jamás aconteciera, ciertamente funcionaría para los Gálatas sin la ley, ya que tenía mucho en común con Abraham. Y la tercera sección es la sección práctica, que abarca Gálatas capítulos 5 al 6. El Evangelio obra en la experiencia personal. Los que aceptan el Evangelio reciben libertad de la atadura del pecado, pero los cristianos deben estar firmes en la verdad. Pablo advirtió a los Gálatas no apartarse de la ley. Según Pablo, los que ya habían transferido su fe en Cristo a la fe en la ley estaban separados de Cristo. Ellos habían caído de la gracia. El Nuevo Testamento con frecuencia advierte a los creyentes el peligro de apartarse de Jesús y perder su salvación. Pablo exhortaba a los creyentes a seguir los deseos del Espíritu, no los deseos de la carne. Bajo la ley, las personas no tenían poder interior para hacer la voluntad de Dios. Ellos eran esclavos del pecado, cautivos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Salvador hace la diferencia en nuestras vidas, dándonos la victoria por sobre la carne. Nuestra nueva vida en Cristo nos da la habilidad de hacer lo que es bueno, y el Espíritu Santo nos da poder para agradar a Dios. Gálatas recalca que somos libres de la ley y la carne y que somos dirigidos por el Espíritu. En Gálatas capítulo 5 podemos encontrar este contraste que hizo Pablo de las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Note también la enseñanza o enseñanzas de Pablo acerca de un creyente que peca. Pablo contrasta a un creyente espiritual con un creyente no espiritual que es sorprendido en pecado. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los creyentes espirituales deben amable y humildemente tratar de restaurar al creyente que peca. Nuestra actitud debe ser siempre la de no juzgar, diciendo yo tendré el mismo problema de no haber sido por la gracia de Dios. Recuerde, la fuente del dominio propio no es propia, no es de nosotros, es un fruto del Espíritu. El secreto de vivir en santidad es depender del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, mis hermanos, andemos también por el Espíritu. Con eso terminamos esta lección 5.3 y damos fin también a todo este capítulo 5. Capítulo 5, las cartas acerca de la ley y la gracia, Romanos y Gálatas. Dios les bendiga.